La niña desapareció de su propia casa en circunstancias muy extrañas. La policía entendió rápidamente que se trataba de un secuestro, pero había un problema. Todas las pruebas y los testimonios de los testigos indicaban que secuestrar a la niña era simplemente imposible. El caso se volvió aún más confuso cuando esa misma niña llamó a la policía y pidió ayuda. Amigos, después de ver el video, les recomiendo que visiten mi canal de Telegram, donde publico diariamente para ustedes noticias criminales interesantes de todo el mundo sin censura. El enlace está en la descripción. Antoinette Calledito nació en Navidad, el 25 de diciembre de 1976. Más tarde, sus padres se divorciaron y la niña, junto con su madre y sus dos hermanas menores, se quedó a vivir en la pequeña ciudad estadounidense de Gallup, Nuevo México. Antoinette era una niña muy responsable, ya que desde temprana edad tenía que ayudar a su madre a cuidar de las hermanas menores, además de encargarse de varias tareas del hogar. El 5 de abril de 1986, cuando la niña tenía 9 años, su madre Penny dejó a los niños con una niñera y se fue a un bar local en compañía de unos amigos. Al regresar a casa, alrededor de la medianoche, despidió a la niñera y aproximadamente hasta las 3 de la mañana estuvo conversando con Antoinette, después de lo cual se fue a dormir. Penny se despertó a las 7 de la mañana para preparar a las niñas para la escuela dominical en la iglesia local. Para su sorpresa, descubrió que Antoinette no estaba en ningún lado. Al principio, la madre pensó que podría haber salido a pasear, pero toda su ropa y zapatos estaban en la casa. Habría sido extraño que la niña saliera a la calle descalza y solo en pijama. Al acercarse a la puerta, la madre notó que no estaba cerrada con llave. Eso le pareció extraño, ya que recordaba perfectamente haberla cerrado después de que la niñera se fue. Además, delante de la puerta principal había una barrera protectora transparente que también estaba sin cerrar. Penny salió al patio, pero su hija tampoco estaba allí. Entonces caminó por la calle y empezó a preguntar a los vecinos, pero ninguno de ellos había visto a Antoinette. Pronto, varios vecinos se unieron a la búsqueda y junto con la madre recorrieron toda la zona. Vivían en una zona apartada, por lo que rápidamente pasaron por cada casa y cada calle. Todo esto no dio ningún resultado. Antoinette parecía haberse esfumado, y para las 11 de la mañana la madre decidió llamar a la policía. Pero aquí se topó con un problema bastante absurdo. El operador del servicio de emergencias le dijo a Penny que debía esperar 8 horas antes de presentar una denuncia por la desaparición de su hija. Desafortunadamente, en aquellos años realmente existían esas reglas, así que tuvo que esperar todo ese tiempo. Cuando la policía finalmente comenzó la búsqueda de Antoinette, empezaron entrevistando a los vecinos. Teniendo en cuenta que la madre de la niña ya había hablado prácticamente con todos los habitantes del barrio, los agentes no lograron obtener ninguna información valiosa. Una anciana contó que, por la mañana, entre las 6:30 y las 7, una furgoneta marrón con matrícula local se acercó a la casa de la familia Caidita. De ella salió un hombre y se dirigió a la puerta, pero la vecina no siguió observando lo que ocurría y se alejó de la ventana. Ella explicó a la policía que a la casa de la familia Caidita constantemente llegaban familiares y amigos. Tenían una familia muy grande, por lo que las visitas eran algo habitual. Otro vecino confirmó que a la casa siempre llegaba gente, tanto de día como de noche. La policía interrogó a todos los familiares de Antoinette que vivían en esa zona, pero ninguno conocía a alguien que tuviera una furgoneta marrón. Los agentes también decidieron hablar con los amigos de Antoinette, que tenían aproximadamente su misma edad. Y fue aquí donde por primera vez obtuvieron una pista. Unos chicos del barrio le contaron a la policía sobre los rumores que circulaban por su zona. Según esta información, un hombre de 62 años llamado Wesley Daniels había acosado repetidamente a niños de entre 9 y 11 años. Los niños tenían miedo de contarle a los adultos sobre estos incidentes, pero después de la desaparición de Antoinette, decidieron confesarlo todo. Resultó que Daniels llevaba regularmente a los niños de excursión a la naturaleza, donde los obligaba a realizar actos lascivos. La policía lo arrestó de inmediato, pero el hombre negó estar involucrado en la desaparición de Antoinette.
Además, los niños del lugar dijeron que Daniels nunca llevaba niñas a sus excursiones. Esto llevó a los investigadores a pensar que él solo se interesaba por los niños varones. Por último, la madre de Antonetta dijo que vio a Daniels por la mañana el día de la desaparición de su hija, cuando recorría el barrio junto con otros vecinos. Esto significaba que, en realidad, él no tuvo tiempo para llevarse a la niña y esconderla en algún lugar. Como resultado, la policía anunció que Daniels había sido acusado de abusar de 4 niños. Sin embargo, su implicación en la desaparición de Antonetta parecía poco probable. La búsqueda real de la niña en la zona por parte de la policía comenzó solo al día siguiente. Los oficiales, junto con los familiares de Antonetta y otros voluntarios, revisaron una amplia zona alrededor de su vecindario, pero todo esto no arrojó ninguna pista. Aproximadamente al mismo tiempo, el padre de Antonetta, Larry, informó a los investigadores de nueva información. La hermana menor de su hija, Sadie, contó que esa noche alguien llamó 2 veces a su puerta. La primera vez, ella y Antonetta se despertaron por los golpes y fueron a la puerta, pero no la abrieron. Las niñas no pudieron ver quién estaba al otro lado, pero no reconocieron la voz, así que volvieron a dormir. Cuando el desconocido llamó a la puerta por segunda vez, Antonetta fue sola y pronto regresó. La niña, que en ese momento tenía 8 años, no pudo proporcionar ninguna otra información, y su relato no ayudó mucho a la policía. Para ese momento, consideraban que lo más probable era que Antonetta hubiera sido secuestrada y no que se hubiera ido de casa por su propia voluntad. Pero ¿cómo fue posible que el criminal lograra sacarla de la casa en silencio? No tenían respuesta a esa pregunta. Había pasado casi 1 año desde la desaparición de la niña. Durante todo ese tiempo, la policía no se había acercado ni un paso a resolver este misterio, hasta que, de repente, surgió una nueva pista. La comisaría de Gallup recibió una llamada telefónica. Al descolgar el teléfono, el operador escuchó la voz de una niña pequeña que dijo: «Me llamo Antoinette Calledito. Estoy en Albuquerque». El operador intentó averiguar la ubicación exacta de la niña, pero ella ya no pudo responder. En el fondo, alguien le gritó: «¿Quién te dio permiso para usar el teléfono?». La niña gritó y la llamada se cortó. Desafortunadamente, la policía no pudo rastrear la llamada, ya que duró menos de 30 segundos. Pero les quedó la grabación de la conversación, que de inmediato hicieron escuchar a la madre de Antoinette. Penny no tenía ninguna duda de que al otro lado de la línea realmente estaba su hija. Reconoció su voz e incluso la manera en que pronunciaba su propio apellido. La ciudad de Albuquerque estaba a solo 140 millas de Gallup, pero la policía no tenía ninguna posibilidad de determinar la ubicación de Antoinette. Además, consideraban la posibilidad de que la llamada hubiera sido una broma cruel de alguien. Desafortunadamente, casos como este ocurren con bastante frecuencia. Como resultado, el caso quedó archivado durante otros 4 años, hasta que surgió una nueva pista. Una camarera de Carson City, Nevada, llamó a la policía. Según su relato, un hombre, una mujer y una adolescente entraron al café. Mientras estaban sentados en la mesa, la chica dejó caer los cubiertos al suelo varias veces. Cuando la camarera se agachaba para recogerlos, la chica le agarraba la mano y la apretaba con fuerza durante varios segundos. Cuando los clientes se fueron, la camarera notó una servilleta en la mesa con la inscripción: «Ayúdenme, llamen a la policía». La mujer hizo exactamente eso. Cuando describió la apariencia de la chica, los oficiales se dieron cuenta de que podría tratarse de Antoinette Calledito. Sus características y la edad aproximada coincidían por completo. Pero aquí, de nuevo, hubo un problema. No se logró encontrar ni a la niña ni a los adultos que la acompañaban. Después de toda esta historia, la policía decidió revisar por completo el caso de Antoinette. Volvieron a interrogar a todos sus familiares. Y aquí ocurrió algo realmente extraño. Wendy, la hermana menor de Antoinette, compartió nueva información. Cuando su hermana desapareció, la niña tenía solo 5 años. Por lo tanto, al momento de reabrir el caso, ella ya tenía 10 años. Wendy declaró repentinamente a los detectives que esa noche vio con sus propios ojos el momento del secuestro, pero tuvo miedo de contárselo a su madre y a la policía. Según su relato, esa noche alguien realmente llamó a la puerta. Wendy y Antoinette salieron al pasillo y la hermana mayor preguntó: «¿Quién es?». Una voz masculina respondió: «Soy el tío Joe». Luego,
Antoinette abrió la puerta y en ese momento 2 hombres desconocidos la agarraron. Ella gritaba e intentaba defenderse, pero los secuestradores la arrastraron hasta una furgoneta y se la llevaron. Este relato dio inmediatamente un nuevo impulso a la investigación. Antoinette realmente tenía un tío llamado Joe y lo interrogaron de inmediato. El hombre negó su implicación en el secuestro y la policía no pudo demostrar lo contrario. La coartada del hombre para esa noche era sólida. Además, Wendy dijo que no reconoció a ninguno de los secuestradores. Teniendo en cuenta que no llevaban máscaras, la niña habría reconocido de inmediato a su familiar. Como resultado, la policía declaró que Joe realmente no estaba involucrado. ¿De dónde, entonces, podían saber los secuestradores que las niñas realmente tenían un tío llamado Joe? Todo esto le parecía muy extraño a la policía. Y entonces pensaron, ¿y si la historia de Wendy era una invención? Si se profundiza un poco más, en su historia aparecen muchos momentos extraños. En primer lugar, según las palabras de Penny, ella y Antoinette dormían en la misma habitación, mientras que las otras 2 niñas estaban en un dormitorio aparte. Wendy, en cambio, dijo que ella y Antoinette salieron juntas al pasillo. Es posible que las niñas realmente estuvieran en habitaciones diferentes y se encontraran de camino a la puerta. Pero ¿cómo explicar el hecho de que ni la madre ni la tercera hermana escucharon los gritos de Antoinette? La familia vivía en una casa pequeña y no escuchar un grito habría sido simplemente imposible. Lo mismo aplica para los vecinos. A la niña la arrastraron desde la puerta hasta la furgoneta y durante todo ese tiempo debió haber estado gritando. Eso sin duda habría llamado la atención de los residentes más cercanos del barrio. Pero ninguno de ellos escuchó ni un solo sonido. Hay otra incongruencia más. En la casa había 2 puertas, una era de madera y la otra era transparente. Si Antoinette hubiera abierto la primera puerta, habría visto de inmediato a los hombres que estaban frente a ella. Teniendo en cuenta que eran desconocidos, la niña no habría abierto la segunda puerta y habría cerrado la primera. Además, la vecina que vio la furgoneta esa mañana solo notó a un hombre. Según el relato de la niña, eran 2. Por lo tanto, la historia de Wendy no encaja bien con la realidad. Quizás todo esto se explique por el hecho de que la niña tenía solo 5 años. Además, no contó su historia a nadie hasta los 10 años. Es posible suponer que simplemente olvidó o confundió algunos detalles y que su mente completó el resto de la historia. Es muy posible. Pero la mayoría de las personas en diferentes foros y podcasts creen que Wendy inventó todo esto deliberadamente. ¿Con qué propósito? Aquí hay 2 versiones, para llamar la atención o bajo la influencia de algún familiar. Pero ¿por qué algún familiar querría empujar a una niña pequeña a confundir a la policía? Aquí solo hay una opción. Ese familiar podría estar involucrado en el secuestro. Y aquí nos acercamos quizás a la pregunta principal de toda esta historia. ¿Podría la madre biológica estar relacionada con este crimen? Precisamente esta teoría fue la que surgió con los años en la policía y finalmente se convirtió en la versión principal. Vamos a analizar cómo surgió esta teoría en primer lugar. Sabiendo todo lo mencionado anteriormente, se puede llegar a la conclusión de que los secuestradores en realidad no tenían ninguna posibilidad de llevarse a Antoinette sin ser vistos. La niña no habría abierto la puerta a desconocidos y no había señales de allanamiento. Todas las ventanas y la puerta trasera también estaban cerradas. Resulta que o bien alguien conocido realmente llamó a la puerta o alguien que no eran las niñas les abrió a los secuestradores. Según la madre, ella cerró ambas puertas después de que se fuera la niñera, pero es simplemente imposible confirmar esto. Pero incluso si los secuestradores hubieran entrado a la casa sin ser vistos, no habrían podido secuestrar a la niña en silencio. Ella dormía en la misma habitación que su madre, y Penny simplemente no podría no haberse despertado si hubieran secuestrado a su hija justo al lado de ella. Antoinette sin duda habría gritado, y las otras 2 niñas también lo habrían escuchado. Quedan solo 2 opciones. O la niña se fue con los secuestradores por su propia voluntad, o en el momento del secuestro no estaba consciente y no se despertó ni siquiera cuando la llevaban al furgón. La madre pudo haberle dado un somnífero o algo más fuerte, y luego abrió la puerta y dejó entrar a los secuestradores. ¿Pero para qué haría todo eso?
¿Qué podría haber llevado a una mujer a entregar a su propia hija a personas desconocidas? Aquí la policía consideró la versión más común, el dinero. Según algunos conocidos de la familia, los padres de Antoinette consumieron sustancias prohibidas durante muchos años. Es posible que su madre le debiera una gran suma a los traficantes y que como forma de pago ellos decidieran llevarse a su hija. O simplemente vendió a su hija por una suma considerable. Tan solo unos meses después de la desaparición de Antoinette, también surgió información de que su madre se compró un coche deportivo caro. Además, después de muchos años, la policía reveló otro hecho inquietante. En las primeras etapas de la investigación, Penny fue sometida a un interrogatorio con polígrafo y no lo superó. Desafortunadamente, los detectives no podían tomar ninguna medida solo basándose en los resultados del detector de mentiras. En 1999, 13 años después de la desaparición de Antoinette, su madre enfermó gravemente y estaba al borde de la muerte. Los detectives esperaban que la mujer, al menos al final de su vida, contara la verdad, pero no llegaron a tiempo para verla. Penny falleció en el hospital y, junto con ella, desaparecieron casi todas las posibilidades de resolver este misterio. La policía aún espera que la más joven de las hermanas, Wendy, tarde o temprano revele toda la verdad. Su relato sobre dos hombres que irrumpieron en la casa no coincide con la realidad, por lo que, al menos, podría contar que esa historia le fue impuesta por su madre. Han pasado ya más de 35 años, pero este caso sigue sin resolverse y se revisa periódicamente. Sin embargo, los investigadores no tienen ninguna duda de que su propia madre está directamente involucrada en la desaparición de la niña. La única cuestión es si los detectives lograrán llegar a los demás implicados en este crimen y averiguar todos los detalles. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué creen que le sucedió a Antoinette esa noche? Compartan su opinión en los comentarios y no olviden darle like a este video si les ha gustado. También les recomiendo suscribirse a nuestro canal de Telegram. El enlace está en la descripción. Gracias por vernos.